Pues Dios les bendiga una vez más. Vaya buscando ahí en la palabra del Señor. Vaya al libro de Romanos, capítulo 2, y vamos a leer del versículo 1 al 5. Y al terminar estos primeros 5 versículos, vamos a leer nada más el primer versículo, Nueva Traducción Viviente, ahí para que mi hermano nos apoye. Pero vamos a orar primero, hermanos, amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, que va a ser expuesta en este día, mi Dios. Gracias, Señor, porque nos has permitido una vez más alabar y adorar tu nombre, Señor. Gracias, mi Dios, porque hemos cantado tu palabra, Señor. Hemos cantado la Biblia, Señor, y desde ahí tú nos has estado preparando, Señor, para recibir tu palabra con gozo, con alegría, Señor. Mi Dios, pone en nosotros un corazón, Señor, que esté a la expectativa, Señor, de qué nos vas a hablar a cada uno de nosotros, Señor, principalmente a mí, pero también a tu iglesia, Señor. Así que, mi Dios, obra, Señor, en el nombre de Jesucristo, de acuerdo a tu perfecta voluntad en cada uno de nosotros, Padre. Y glorifícate, Señor, a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando estaba empezando a preparar el tema, le decía a mi esposa, cuando le dije el tema a ella, le dije, ¿sabes qué? Le dije, ya cuando se termine la alabanza y ya que vayamos a empezar, les voy a decir a los hermanos, se pueden ir, hermanos, el tema es para mí, pero yo sé que el Señor es para todos, que el tema es para todos y Él nos va a hablar. Serie Las aflicciones en la Biblia, tema número 56, la aflicción por endurecer el corazón. Nada más, permítame. Dice la palabra del Señor, hermanos, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? 4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahora voy a leer, hermanos, ahí si mi hermano me apoya a ponerlo, en Nueva Traducción Viviente, nada más el primer versículo, y ahí está más entendible. Fíjense cómo dice, es más fuerte, Nueva Traducción Viviente. Tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos, y no tienes excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. Es fuerte, ¿verdad, hermanos? Pero la realidad es que la manera, hermanos, en la que vamos a estar aprendiendo esta mañana, o en la forma en la que el Señor nos va a hablar, es en el peligro que hay de vivir un cristianismo con un corazón endurecido. Porque esto nos lleva a ser religiosos, nos lleva a ser moralistas, nos lleva a vivir un cristianismo de apariencia, hermanos. Y esto es lo que estaban haciendo los receptores de esta carta. Ellos estaban viviendo de esta manera, se habían vuelto religiosos, estaban criticando a las demás personas, se decían ser cristianos y sí habían recibido el evangelio del Señor Jesucristo, tal vez entre ellos pues se llamaban hermanos y todo esto, ¿verdad? Se reunían como una iglesia, pero la verdad, hermanos, es que había un problema ahí. Tal vez ellos eran reconocidos por sus obras, por lo que ellos hacían, por cómo oraban y hasta cómo enseñaban la palabra, ¿verdad? Pero la realidad es que ante los hombres nosotros podríamos engañarnos, podríamos participar muy bien en la alabanza, podríamos compartir la palabra, pero Dios es el que conoce nuestros corazones y Él sabe lo que hay dentro de Él. Si estamos sirviendo, si estamos congregándonos, si somos cristianos, pero hay un problema y nuestro corazón poco a poco se ha ido endureciendo. Hermanos, en los Romanos, los receptores de esta carta, Pablo les advierte que vendría una aflicción para ellos si no se arrepentían
de tener un corazón así. Estos cristianos, hermanos, por ejemplo, una de las características de ellos es que se habían hecho expertos, y muchas veces nosotros, hermanos, caemos en esto. Más adelante voy a estar hablando de esto, pero estos cristianos se habían vuelto expertos en mirar los pecados ajenos, pero tolerar los propios. Criticaban a los demás y hablaban de los demás, pero no corregían la conducta que había en ellos. Pero gracias a Dios, hermanos, que el Señor les habló a través del apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, para guiarlos al arrepentimiento. Estas palabras, hermanos, que hemos leído, pues suenan fuertes. Empieza: tu hombre, eres inexcusable, es decir, no tienes excusa porque tú juzgas a otros y te condenas a ti mismo. Pero esto, hermanos, ahí podemos ver el amor de Dios, porque estaban recibiendo una reprensión de parte del Señor. Y de la misma forma, hermanos, Dios lo quiere hacer con cada uno de nosotros también. Y aunque el tema es fuerte, el título es fuerte, hermanos, pero hay un propósito en esta predicación, y es que el Señor quiere llevarnos este día al arrepentimiento. Si hemos pecado, hermanos, como decía ahorita mi hermano que preguntó, ¿cuántos tienen corazón endurecido? Una hermanita levantó la mano, yo dije amén, mi hermano dijo, a ver, escuché un amén. Pero porque nos cuesta reconocer, hermanos, en este tema. Pero bueno, el propósito es que el Señor nos quiere hablar para que, si cada uno de nosotros estamos siendo tentados o nuestro corazón se está endureciendo, el Señor nos quiere advertir del peligro que hay y de una gran aflicción que puede venir sobre nuestras vidas si vivimos un cristianismo religioso, un cristianismo moralista, un cristianismo de apariencia, hermanos. Así que voy a entrar ya al tema, y aquí, hermanos, vamos a estar mirando algunas características de un corazón endurecido y los pecados que la lista es muy extensa, hermanos, pero por tiempo no podemos. Vamos a estar mirando algunos pecados que estos hombres criticaban en aquellos, pero ellos mismos los estaban practicando. Así que para esto voy a leer una vez más Romanos 2:1, dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Empiezo diciendo lo siguiente, hermanos. Los destinatarios de esta carta eran cristianos. Era una iglesia formada por judíos y por gentiles. Ya se había predicado el evangelio tiempo más atrás. Ellos escucharon acerca de Jesucristo, se arrepintieron de sus pecados, pero recuerden que los judíos y todos ellos, al venir pues del judaísmo, de lo que ellos practicaban, pues para ellos era difícil también en su corazón sacar todo esto. Pero cuando tienen el encuentro con Cristo, pues aún luchaban con la condición en su corazón de ser duros, de ser unos, podríamos decir, acérrimos críticos de las demás personas. De este contexto venían los judíos. Ellos pues eran expertos en mirar los pecados ajenos, pero no los propios. Y sí, hermanos, al escuchar de Jesucristo, ellos se arrepintieron de sus pecados, comenzaron a ser enseñados, pero todavía había en su corazón dureza. Fíjense, voy a comprobar con la palabra de Dios en Romanos 1:7, cómo ellos ya eran cristianos. No estamos hablando de nuevos creyentes o de personas que por primera vez escuchaban. Romanos 1:7 dice la palabra del Señor: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, fíjense, eran los mismos a los que les escribió el capítulo 2, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí comprobamos, hermanos, que ya eran cristianos como nosotros, ya era una iglesia, ya era una comunidad cristiana como somos hoy en día cada uno de nosotros. Pero bueno, en el versículo inicial, Pablo comienza diciéndoles, volviendo al tema 2, al capítulo 2, Pablo comienza fuerte y les dice que ellos no tenían ninguna excusa, nada que decir, no había forma en la que ellos se justificaran. Por ejemplo, hoy, hermanos, en la actualidad, sobre todo, bueno, en persona también, pero por ejemplo en las redes sociales se usa mucho el término de nosotros no somos nadie para juzgar. O cuando hablamos con alguna persona, también nos dice eso: tú no tienes por qué juzgarme. Y justificamos nuestros pecados con esa frase. Yo la he escuchado, hermanos, y a lo mejor hasta la he aplicado, no lo sé. ¿Pero por qué? Porque de esa manera buscamos justificarnos nosotros. Pero la palabra de Dios nos dice que somos inexcusables, es decir, no tenemos excusa delante de Dios. Pero el problema es cuando nosotros emitimos juicios sobre otras personas, cuando nosotros estamos cometiendo los mismos pecados.
Pero hermanos, si el Señor en la palabra de Dios prohibiera, por ejemplo, juzgar, tratar algún caso con algún hermano, entonces el pastor pues no tuviera la autoridad para llamarnos la atención bíblicamente, ¿verdad? Guiado por el Espíritu Santo. Imagínense que el pastor me hablara a mí y me dijera, ¿sabes qué? El Señor me mostró que me empezara a hablar o me diera una palabra, y yo le dijera, no, usted no es nadie para llamarme la atención o para traer esta reprensión a mí. ¿Se imaginan? Esa es la actitud que hay en el mundo. Pero también, hermanos, es una actitud que puede haber dentro de la iglesia. Y debemos darle gracias a Dios, hermano, cuando el Señor usa a alguien para hablarnos, para confrontarnos con la palabra de Dios, porque todo eso va acompañado por el amor de Dios. Y sí, hermanos, el único que va a juzgar nuestras almas es Dios. Pero aquí en la tierra, hermanos, en la iglesia, Dios nos ha dado la capacidad a nosotros de juzgar, pero de acuerdo a la palabra de Dios, a cómo Él lo dice. Asuntos, ¿verdad?, que hay. El apóstol Pablo decía, al tal ya he juzgado. Entonces Pablo era un pecador. Bueno, sí era un pecador igual que nosotros, pero estaba violentando la palabra de Dios ahí. No, hermanos, porque Dios nos ha enseñado en su palabra cómo debemos hacerlo. Y por este motivo el apóstol Pablo les dice a ellos, tú eres inexcusable, no tienes justificación alguna por lo que estás haciendo. No importa tu estatus social, aplicándolo a nosotros, ¿verdad? No importa tu estatus, dónde trabajas, no importa tu nivel económico, no importa aún nuestro servicio en la iglesia. No tenemos ninguno de nosotros excusa delante de Dios. Ahora, hermanos, vamos a ver qué es lo que estos hombres estaban juzgando y que ellos mismos estaban practicando. Y esto, hermanos, los llevó a endurecer su corazón. Levantaban las manos, se reunían a alabar al Señor, pero lo hacían con un corazón endurecido. Así que para esto vamos a volver un capítulo atrás, en el capítulo 1, y vamos a mirar, hermanos, que en ocasiones la condición de ellos pues no era, o la condición nuestra tal vez no es tan diferente a la de ellos. Antes de leer ahí, hermanos, hoy estamos viviendo tiempos donde el mundo deliberadamente está rechazando a Dios. Les hablamos al Señor, al mundo del Señor, y no quieren escuchar. Invitamos a personas a la iglesia y hay 1000 pretextos que las personas ponen. ¿Por qué? Porque en su vida no está Dios en primer lugar. Porque piensan que tenemos, o pensamos todos, ¿verdad?, que tenemos mucho tiempo de vida. Como tal vez desde niños hemos escuchado que Cristo viene y el Señor no viene, se cumple lo que dice en la palabra, que muchos tienen por tardanza la venida del Señor, pero la verdad es que es la misericordia de Dios sobre nosotros y que está esperando que procedamos a arrepentirnos delante de Él. Pero bueno, hoy el mundo, hermanos, esa es la situación allá afuera. Ha buscado el origen, pues, en muchas cosas, ¿verdad? Ha buscado el origen de la vida, como ayer nos decían, las 3 preguntas importantes, pero el hombre o el mundo sigue haciendo lo mismo. Busca cómo alargar la vida en esta tierra, buscan desesperadamente cómo revertir los efectos que le llaman del calentamiento global. ¿Por qué? Porque el mundo tiene sus ojos puestos aquí. El hombre rechaza a Dios y prefiere deleitarse en su manera de vivir. El hombre ha creado imágenes y se hincan ante ellas, las adoran, les hablan o como le quiera usted llamar, porque hemos endurecido nuestro corazón delante de Dios. El hombre por voluntad propia decide escoger un camino diferente, un camino de perdición, un camino que rechaza a Dios cada día de sus vidas y ha endurecido el corazón al Evangelio del Señor Jesucristo. Por ejemplo, hermanos, aquí en nuestro país hemos visto que otros presidentes, no lo voy a mencionar, pero ya saben, el presidente que es casi nuestro vecino, ¿verdad?, menciona a Dios y ora en las asambleas. Dice, voy a empezar la asamblea, pero voy a orar antes de comenzar. Y las personas escuchan, tal vez haya opositores y no les guste, pero aquí en México, hermanos, mencionar el nombre de Dios o mencionar el nombre de Jesús en un acto político es causa hasta de cárcel, hermano, de demandas y todo esto. Yo de un tiempo atrás venía escuchando al presidente que se fue, y no porque sea partidista o afina a este partido, pero pues tenemos que ser cristianos informados también sobre las leyes que está habiendo o que se aprueban en nuestro país y todo eso. Y a mí se me hacía, pues me daba en cierta manera tristeza, pero decía, bueno, aunque sea, dice así. Él cuando daba gracias decía, doy gracias a la vida,
a la naturaleza y al Creador, decía, pero no mencionaba como tal el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque algunas personas de las que estaban ahí pues podían ofenderse al escuchar que el presidente estaba ofendiendo, estaba mencionando el nombre de Dios. Y esto pasa hoy, hermanos. Mencionar el nombre de Jesucristo en estos tiempos afuera pues es difícil, y muchos prefieren no hacerlo. Hermanos, en el contexto, por ejemplo, Roma fue un imperio poderoso, era un lugar económicamente próspero, pero también era un lugar donde se cometían toda clase de pecados y aberraciones que ofendían a Dios. Ahora sí, hermanos, vamos a leer Romanos 1:28 para ver por qué Pablo llegaba a esta conclusión, a esta exhortación. Dice Romanos 1:28. Me voy a esperar, hermanos, a que llegue en su Biblia o aparezca ahí en pantalla. Ya estamos ahí. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, fíjense, a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahora, ¿es injusto Dios porque Dios los entregó? La respuesta es no, hermanos. Al contrario, es la justicia de Dios obrando. ¿Por qué? Porque ellos deliberadamente decidieron hacer a Dios a un lado. Entonces, como ellos no aprobaron a Dios, ellos no consideraron a Dios, entregar su vida a Él, no lo escucharon aún a pesar de que la creación daba evidencia de la existencia de Dios, entonces Dios los dejó. Hermanos, así está hoy. Una vez más haciendo la comparativa, el hombre por su propia voluntad ha decidido o decide cada día no tomar en cuenta a Dios en su vida. Y en ocasiones vemos pues vidas, hermanos, en esta semana, y lo digo con mucho, fuimos a una parte, y una parte muy bonita, hermanos, los edificios bien elevados, un puente muy bonito, todo bien limpio, hermanos, pero nos dio tanta tristeza porque yo no creí, hermanos, yo no podía creer lo que veo en las noticias, es real. Las personas ahí, hermanos, en las calles dobladas, personas peleando no sé con quién, con ellas mismas, muy triste la situación. Ahora, hay quienes culpan a Dios por estas personas, pero la realidad es que ellos deciden este tipo de vida. Ellos deciden, pues, sumergirse en las drogas, en tantas cosas que hay. Algunos, pues, bueno, no sabemos cada contexto de cada persona, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos, pues, ellos se hunden por su propia voluntad, hermanos. Ahora, no estoy hablando de que, por ejemplo, en el punto de que Dios los entregó, no estamos hablando de una predestinación, de que Dios los condenó para que ellos tengan ese tipo de vida y un día estén delante de Él y sean lanzados al lago de fuego. No, no es así, hermanos, sino que cuando Dios mira que nosotros por nuestra propia voluntad lo rechazamos, pues el Señor nos deja también. Pero gracias a Dios que pues hasta hoy el Señor a nosotros nos ha ayudado. Pero aún con todo y esto, a todas estas personas tienen una esperanza de vida a través de Jesucristo, a través de entregar su vida a Él. Así que, hermanos, ese es uno de los llamados y de los propósitos para cada uno de nosotros. Si alguien hasta el día de hoy, aún siendo cristianos, hermanos, por así decirlo, pero hemos vivido de esta manera, no teniendo en cuenta a Dios, hay una esperanza para cada uno de nosotros. Juan 3:16, hermanos, un versículo que ya nos han dicho, ¿verdad? El que no se lo sepa, vuélvase a arrepentir. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la oportunidad que Dios ofrece para todo aquel que cree, para todo aquel que se acerca a Dios, para todo aquel que reconozca a Jesucristo como su Señor y Salvador y se arrepienta de sus pecados. Ahora bien, hermanos, ahora sí, vamos a entrar más a detalle en cuáles eran los pecados que el apóstol Pablo mencionó que estos hombres también estaban cometiendo y los estaban criticando. Para eso acompáñeme, por favor, mi hermano, si lo puede poner en Nueva Traducción Viviente. Romanos 1:29 al 32, por favor. Si no trae esa versión ahí en su celular o la Biblia, ahí va a estar apareciendo en pantalla, hermanos. Romanos 1:29 al 32. Fíjense cómo dice: se llenaron de toda clase, estos son los pecados que confronta, se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes,
fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas, ¿qué dice? Merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, fíjense, incitan a otros a que también las hagan. Esta era la condición de aquellos hombres que eran criticados, o del mundo, ¿verdad? De aquellos hombres que habían rechazado a Dios. Hermanos, y al leer esta lista nos damos cuenta que todos estos pecados leídos los comete nuestro vecino, los comete el hermano que dejó de venir, los comete nuestro compañero de trabajo, los comete nuestro jefe de trabajo, pero nosotros no. Y ahí es donde nosotros, hermanos, comenzamos a endurecer nuestro corazón, cuando vemos esta lista en todos los demás, pero no la vemos en nuestro interior, en nuestras actitudes, en nuestro comportamiento. Ahora bien, por cuestión de tiempo, hermanos, como les decía ahorita, no vamos a desglosar cada pecado, porque pues eso da para una serie, ¿verdad? Pero sí voy a mencionar algunos, hermanos. Por ejemplo, la avaricia. Si yo ahorita pregunto aquí, ¿quién es avaro en este lugar? No vamos a levantar la mano, ninguno la vamos a levantar. Pero ¿qué es la avaricia, hermanos? Es el deseo desmedido de tener o de codiciar más, como cristianos, ¿verdad?, de lo que el Señor nos ha dado. La palabra de Dios a nosotros, por ejemplo, nos llama mayormente a ayudar a los hermanos de la fe. ¿Cómo? Como se hacía la exhortación ahorita, a través de la despensa. Hermanos, yo sé que esto es fuerte, hermanos, pero la avaricia está relacionada en que no queremos dar, en que no queremos participar. Y no les voy a decir como en otras ocasiones, ¿verdad? Pero si volteáramos a ver la despensa que hay ahorita, hermanos, ahí se puede ver si hay avaricia en nuestros corazones. El no querer compartir con los demás, con los que están en necesidad, con los que están enfermos. Ahorita hay un hermano enfermo, hermanos. Sabemos que estamos orando por él. Y sí, hermanos, esto es bueno. Pero también si el Señor nos llama a participar de otra manera, hermanos, no debemos de cerrar nuestro corazón, porque entonces lo endurecemos. Y esto no está bien. La palabra de Dios nos dice, mayormente a los hermanos de la fe. Así que, hermanos, esto es una rama, pudiéramos decirlo así, de la avaricia. Ahora, tal vez hay hermanos que no tienen trabajo y no pueden compartir, o están atravesando una situación difícil. Eso también, hermanos, en ocasiones pasa. Todos hemos pasado por situaciones así. El problema es, hermanos, cuando viene un domingo y no participamos, viene otro domingo y igual, otro domingo y es igual. Ahí, hermanos, pues que el Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros, porque ahí es una actitud de nuestro corazón, que tal vez se ha endurecido y no queremos participar. Y en nuestra casa, pues gracias al Señor que Él nos suple nuestras necesidades. No ha faltado alimento en nuestra casa, frijolitos o arroz o tortillitas, lo que sea, pero no nos vamos con hambre a nuestra casa, hermanos. De eso poquito que el Señor nos da, podemos participar. No es la idea venir y impresionarnos entre nosotros y traer. Claro, ya si usted lo puede traer, ¿verdad? Un ribeye así, pues gloria a Dios. Pero lo que Dios mira es nuestro corazón, hermanos. Eso es lo que el Señor mira en nosotros. Así que podemos decir, tal persona es muy avara. Por ejemplo, la que como empleados aplicamos, ¿verdad? Cuando se nos va a entregar algún bono, llámese utilidad, llámese aguinaldo, y nuestros patrones nada más están esperando que sea diciembre para depositar a las puras 12 de la noche. La realidad es que no, hermanos. En ocasiones retrasan y ahí está uno. ¿Y cuándo? Y ya empiezan todos los compañeros, ¿verdad? ¿Y cuándo va a caer el aguinaldo? Y hasta nos vamos ahí al internet y vemos los artículos. ¿Cuándo es la fecha límite para repartir? Y ahí estamos, ahí nos hacemos licenciados y abogados todos, ¿verdad? Para ejercer nuestro derecho. Y nos quejamos de que nuestro patrón es avaro porque no quiere soltar. Pero no miramos la condición que hay en nuestro corazón, hermanos, ayudando mayormente a los hermanos de la fe. Ahora, si lo hace usted, gloria a Dios, hermano, pero si no lo estamos haciendo, pues que el Señor hable en nuestros corazones. Otro pecado, hermanos, que se confrontó aquí, el odio. Tal vez pudiéramos vernos los unos a los otros. Hermano, ¿cómo crees que aquí vamos a practicar el odio? No, hermano, te estás equivocando de audiencia. Bueno, hermanos, el Señor a mí me habló. Pero la palabra odio abarca más áreas de nuestra vida, hermanos. Por ejemplo, el odio provoca la falta de perdón.
Tal vez podemos decir, no, es que yo no odio a mi hermano, entonces perdónalo. No, es que no lo voy a perdonar. Hermanos, la amargura, la falta de perdón, la sed de venganza, todo esto está ligado. ¿Cómo es la sed de venganza? Cuando a alguien le va mal, qué bueno, se lo merecía. Hermanos, esa es una rama del odio también. Yo sé, hermanos, que en esta congregación pues no hay aquí alguien, o no nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, que nos odiemos los unos a los otros en lugar de amarnos, no. Pero cuando hay una diferencia entre nosotros, o simplemente con el pastor, y ya sabemos, hermanos, que mencionar al pastor no lo hacemos con la idea de exaltar al hombre. Gracias a Dios hemos sido enseñados en esto. Pero cuando el pastor nos llama la atención a través de una llamada con la palabra de Dios o en una consejería y salimos ofendidos, hermanos, estamos aborreciendo el consejo de la palabra de Dios. Y esa es otra forma, hermanos, de odiar, porque nos ofendemos y no queremos aceptar nuestra culpa delante de Dios. ¿Cómo estamos ahí, hermanos? ¿Cómo estamos en esta área? Tal vez no le decimos, aquí cuando llegan los hermanos, ¿verdad?, decimos, hermano, Dios te bendiga. Yo no he escuchado que alguien diga, hermano, te odio, bienvenido. No, eso no lo hemos escuchado. Imagínense, pues hay que arrepentirnos, ¿verdad?, si eso hay en nuestro corazón. Hermanos, pero ¿cómo estamos en esta área de perdonarnos los unos a los otros y de olvidar la ofensa? Tal vez ya nos hemos ofendido aquí, ya hay que olvidar, hermanos, el Señor ya nos perdonó. Y si pedimos perdón o fuimos perdonados, ya todo eso quedó atrás. El Señor no nos está echando en cara, hermanos, los pecados que cometimos hace un año, hace 5 años. No, hermanos, el Señor, gracias a Dios, pues es diferente a como somos nosotros. Hermanos, en el tema del odio, ¿estamos dispuestos a perdonar? ¿Estamos dispuestos, hermanos, o tenemos alegría en nuestro corazón cuando sabemos que un hermano el Señor lo está prosperando, que un hermano el Señor lo está levantando, que un hermano ha vuelto al Señor después de un tiempo que se alejó? Hermanos, todo esto, hermanos, está relacionado al odio. Ahora, homicidios. No, hermano, bueno, esperemos, ¿verdad? Gracias a Dios que aquí no hay ningún homicida, así como no hay ninguna persona que odie. Gloria a Dios, porque hasta aquí llevamos palomita y palomita, hermanos. Pero, bueno, hay personas que están en la cárcel, muchísimas, miles, millones, ¿verdad?, pudiéramos decir, de hombres y mujeres que han cometido asesinato, y la reacción de nuestro corazón, sobre todo cuando hay casos muy mediáticos, es, sí, que le pongan la inyección letal, que lo pongan en la silla eléctrica, se lo merece. Hermanos, en ocasiones pues hay delitos muy atroces, ¿verdad? Y uno de los que más a nosotros pues nos llaman la atención, pues no son todos, pero pues aquellos que están relacionados a los niños. Y nos alegramos cuando agarran no hay ningún niño aquí, ¿verdad? Bueno, al abusador, nos alegramos y decimos, qué bueno que lo agarraron para que ya no abuse de más. Y cuando escuchamos la sentencia que va a ser, que le van a quitar la vida, ¡ay, qué bueno, va a pagar ahí! Hay personas que se alegran por esto, pero nosotros como cristianos debemos orar para que alguien ahí adentro de la cárcel le hable de Jesucristo y se arrepienta de sus pecados, para que esta persona pues pueda ponerse a cuenta de Dios. Pues claro, va a pagar sus delitos en la cárcel, pero lo más importante es la salvación de nuestra alma. Pero ahí nosotros no concebimos que personas que ante nuestros ojos son malas merezcan ser perdonadas. Eso, hermanos, nos relaciona al homicidio también a nosotros. Vamos a comprobarlo con la palabra de Dios. Mateo 5, 22 y 23, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense cómo dice ahí, hermanos. En Reina Valera, hermano, por favor. Dice Mateo 5, 22 y 23. Cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable de juicio. O aquel que le llame necio a su hermano es culpable ante el concilio, y peor aún, y peor aquel que le llame fatuo a su hermano va a quedar expuesto ante el infierno de fuego. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos hemos enojado con nuestro hermano, con nuestra hermana? Y con esto me refiero a nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Como dijeron aquellos hombres, ¿verdad? ¿Y quién es mi prójimo? Ahí ellos sabían la respuesta. Nuestro prójimo es la persona más cercana. Ahí nuestro hermanito Kevin ya señaló a nuestro hermano ahí que tiene a un lado. Ese es su prójimo, ahorita el que tiene ahí a un lado. Y esto, hermanos, abarca desde nuestra casa, o principalmente ahí, pero también en el trabajo, también en la iglesia, o con las personas más cercanas que nosotros tenemos en el momento o en el diario vivir.
Y una vez más, hermanos, nos alegramos cuando la justicia se lleva a cabo con aquellos que son culpables. Pero en ocasiones también nosotros somos culpables, hermanos, de este pecado. Porque nos enojamos con nuestro hermano, porque llamamos necio a nuestro hermano, porque murmuramos en contra de un hermano, murmuramos en contra, y esto lo digo con, bueno, el Señor también, pero murmuramos en contra de las familias. Podemos murmurar en contra de la familia pastoral. ¿Sabían, hermanos, que la familia pastoral muchas veces es la que está más expuesta a la murmuración por parte de nosotros? Y esto, hermanos, lastima el corazón de la familia, porque son pastores, pero también son hombres, hermanos, son ovejas de Jesucristo. Los hijos, hermanos, y hablando de manera general, pero hay estadísticas de muchos hijos que están resentidos porque miraron el trato que sus padres tenían en la iglesia. Y claro, yo sé que los pastores del Señor los fortalece, y el Señor, a veces nosotros nos quedamos, ¿verdad, pastor? ¿Pero por qué aguanta usted esto? Pastor, ¿por qué usted se hubiera defendido? ¿Por qué? Porque nosotros a veces pues no tenemos el corazón de pastor, ¿verdad? Pero hermanos, en ocasiones nos desviamos ahí a estar criticando, a estar murmurando, o al ministerio de la alabanza, o al ministerio de jóvenes, o de varones, o al de damas, o al de limpieza, no sé. Pero hermanos, en ocasiones no cometemos homicidio, hermanos, pero nuestras palabras también dañan, o dañamos, ¿verdad? Ahora, como matrimonios, hermanos, hay peleas. ¿En qué round vamos, matrimonios? Ayer se nos habló, fue una enseñanza, pues gracias a Dios, ¿verdad?, que salimos edificados de aquí. Ahora es ponerla en práctica. Pero hermanos, en los matrimonios, ¿en qué round vamos ahí? Cuando hay ocasiones en las que hay disgustos, hay desacuerdos, hay diferencias de opiniones, ¿cómo reaccionamos en ocasiones, hermanos? Y yo voy primero en la lista ahí. No es correcto delante de Dios cómo hablamos, cómo nos expresamos. En ocasiones las discusiones llevan aún más allá, a peleas dentro de los matrimonios. Y el domingo venimos y levantamos las manos y cantamos al Señor y gloria a Dios, amén, aleluya, sí. Pero tal vez, hermanos, la mujer que viene a un lado con nosotros, nuestra esposa, viene herida, viene resentida con nosotros, los varones. Bueno, ya esto más para los varones, ¿verdad? Pero hermano, nuestras acciones pueden desatar rencor, amargura, falta de perdón. También en el caso de las hermanas, también pasa. Otro tipo de pelea, hermanos, que hay, que es muy común ahorita, es en las redes sociales. Hay algunos hermanos que les encanta andar debatiendo, que les gusta andarse metiendo en discusiones en redes sociales. Tal vez ni nos hablaban a nosotros, pero vimos un debate en el que nosotros tenemos 100% de conocimiento y empezamos, y ahí empieza la discusión y nadie nos gana. Hermanos, recuerden que detrás de un teclado cualquiera es valiente. Pero hermano, esto es un pecado delante de Dios. ¿Por qué? Porque llevamos en primer lugar a que el nombre de Cristo sea blasfemado. En una ocasión, mire, y lo digo así abiertamente, porque esta persona lo dijo, yo soy católica y me metí a esta página de cristianos y nunca había visto tantos cristianos peleándose. Fíjense, hermanos, el testimonio de Cristo. Y aparte, hermanos, piedra de tropiezo para esta persona, que tal vez venía a buscar a Cristo a través de los hermanos. Bueno, sabemos que en la palabra de Dios, ¿verdad? Pero no esperaba ver esto en las redes sociales. Ahí me tocó mirar ese comentario, hermanos, y se me hizo muy triste, la verdad. Ahora bien, volviendo a la epístola, todo esto era causado por un corazón endurecido que no tomaba en cuenta a Dios. Pero el problema, hermanos, con aquellos o con los receptores de la carta era más grave, porque ellos decían seguir a Cristo, practicar el cristianismo, pero juzgaban a los otros practicando ellos los mismos pecados. Esta era la reprensión, hermanos. Y esto es lo que el Señor nos habla a nosotros, a que miremos primero nuestro corazón antes, hermanos, de cometer, por ejemplo, lo que ahorita hablábamos, homicidio, odio, todos los pecados que hemos leído. Hermanos, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando vemos a un hermano cometer, o sabemos de un hermano o de alguien, como hace poco un caso, ¿verdad? Y acaba de salir otro caso de otro pastor, hermanos. Por eso oremos por los pastores, porque recuerden que los más atacados en esta congregación, en las congregaciones, son los pastores, hermanos. Ellos son los primeros. Y hubo hace poco otro pastor, ahí me tocó leer el comunicado que dio, y pues la disciplina en la que iba a entrar, esto fue en una parte de Sudamérica.
Pero, hermanos, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando vemos que un pastor cometió adulterio y así enseñaba y así estaba predicando? ¿Y cómo reaccionamos nosotros cuando pasa una mujer en la calle? Codiciar a una mujer en nuestro corazón, hermanos, nos hace igual de adúlteros, hablando en los varones, nos hace igual de adúlteros que aquel que lo lleva a cabo. Nosotros, hermanos, criticamos, por ejemplo, o hablamos del evangelio de la prosperidad, y aquellos que están ahí es porque es lo que están buscando, porque quieren atesorar dinero para ellos, porque quieren escuchar riquezas, porque quieren escuchar ser prósperos, carros del año. Pero, hermanos, relacionándolo a la avaricia, no nos hace tan diferentes, porque no nos queremos desprender de lo que el Señor nos da. Por eso tenemos que tener cuidado, hermanos, y pedirle al Señor que Él examine nuestro corazón y que Él muestre en qué áreas le estamos fallando a Él. Ahora, como iglesia, hermanos, gracias al Señor, ¿verdad? Siempre la gloria es para Él. Pero estamos enseñados, tenemos sana doctrina, hermanos. Pero en ocasiones esto también nos puede llenar de orgullo y criticar a otros. Esto, hermanos, y les digo porque yo a manera personal, yo lo pasé, hermanos, cuando yo comencé a escuchar la sana doctrina, cuando yo escuché, y gracias a Dios, hermanos, por el ministerio Casa de Oración, gracias a Dios por todos los pastores que el Señor ha levantado, pero el problema fue mío. En una ocasión a una persona yo le dije, con los varones lo compartí, es que en la iglesia se predica por series como debe de ser en todas, así, hermanos, con esa arrogancia. Y la persona rápido me dijo, ¿por qué debe de ser así? Pues porque así se debe de enseñar y así debe de ser. Esto fue a mis inicios, hermanos, cuando yo llegué a este ministerio. ¿Por qué? Porque, hermanos, nuestro corazón en ocasiones se desvía. Y a mí me pasó así, hermanos. Y tenemos que tener cuidado también en cuando le hablamos, inclusive con cristianos. O cuando, si nos preguntan ¿a qué iglesia vas? Pues sí, vamos a una iglesia, a una iglesia donde se predica el evangelio, y ya si nos preguntan el nombre, pues hay que decirlo, ¿verdad? No estamos pecando con esto, pero no exaltar el ministerio, hermanos. A mí, como les digo, y se los digo como mal testimonio, yo sí pasé por eso. Entonces, tengamos cuidado, hermanos, porque podemos volvernos jueces. También, por ejemplo, cuando escuchamos a otros predicadores. Si somos invitados a un lugar o estamos en alguna otra congregación por alguna situación que se dé y empezamos a escuchar a la persona que predica, hermanos, dejemos que el Señor hable a nuestros corazones. Claro, ya si van a empezar a hablar chistes y cosas así, pues no, ¿verdad? Eso es ofensivo para el Señor, ahí pues no es correcto. Pero cuando se está recibiendo palabra, hermanos, tengamos una actitud humilde para recibir la palabra de Dios, en lo que el Señor está hablando ahí o nos está hablando a nosotros, y no nos volvamos críticos a ver cuánta homilética, cuánta hermenéutica. Todo esto es bueno, hermanos, y estamos recibiendo unos cursos, y una vez más, gloria a Dios por todo eso. Pero hay iglesias, hermanos, donde tal vez no se lleva eso, y no critiquemos ahí este lugar. Claro, oremos para que sean mejor enseñados, ¿verdad? Pero, hermanos, una persona que tiene un corazón endurecido, cuando va a escuchar un predicador, lo va a criticar y va a sacar sus errores y muchas cosas así, hermanos. Así que el Señor nos guarde a nosotros de estar así. Ahora, ¿por qué pasamos por estas conductas? ¿O por qué, hermanos, criticamos los pecados ajenos y no vemos nuestro corazón? Romanos 2, versículos 2 al 4, dice la palabra: mas sabemos que el juicio de Dios... Voy a esperar un poquito, hermanos. Romanos 2, versículo 2 al 4. Ya estamos ahí, dice la palabra del Señor: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo? ¿Que cómo tú escaparás del juicio de Dios? Otra pregunta: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Fíjense, hermanos, sin duda, todos estos pecados que, bueno, los que leímos al principio y los que mencionaba ahorita, pues ofenden a Dios. Claro que Dios, pues, no le agrada que nosotros vivamos así sus hijos, ¿verdad? Ni el mundo tampoco. Dios no está de acuerdo con la manera de vivir de aquellos que practican tales cosas. No es así, hermanos. Pero estos hombres que decían conocer a Dios ya habían endurecido su corazón porque practicaban lo mismo y criticaban a los demás. Y esto era lo que Dios estaba confrontando.
No estaba confrontando el juicio como tal, sino la práctica de ellos. Esto era lo que el Señor les estaba hablando. ¿Por qué? Porque había un cristianismo religioso, había una doble moral en ellos y no eran genuinos delante de Dios. Únicamente tenían una apariencia de servir a Dios o de religiosos. Hermanos, sin duda los juicios de Dios son justos, hermanos. Y un día también nos va a juzgar a cada uno de nosotros según nuestras obras. Habrá un tribunal de Cristo, más adelante vamos a leer este versículo. Pero hermanos, un día vamos a estar delante de Él. Pero por hoy, hermanos, la evidencia de un corazón endurecido, aplicándolo a nosotros, es cuando juzgamos el pecado de los demás, pero no corregimos nuestra propia manera de vivir. No vamos en arrepentimiento delante de Dios y le pedimos que nos perdone por nuestro orgullo, por nuestra soberbia o por lo que haya en cada uno de nosotros. Hermanos, sin duda, todos somos pecadores delante de Dios. Todos ofendemos a Dios de alguna manera diariamente. Pero la diferencia es que ahora el Espíritu Santo trae convicción de pecado a nuestras vidas. Y nos duele. Y vamos al Señor: Señor, perdóname, porque este día, Señor, cometí este pecado. Señor, perdóname. Y el Señor, hermanos, pues para eso nos da su Espíritu Santo, ¿verdad? También, para que nos redarguya y nos lleve al arrepentimiento. Hermanos, ese es el propósito de la palabra esta mañana. Examinar nuestros corazones conforme a la luz de la Biblia, cómo estamos viviendo delante de Dios. Y que no nos vayamos a casa igual, hermanos, porque tal vez hay un poquito de piedra en nuestro corazón. Tal vez hay un parte de dureza en cada uno de nosotros. Hermanos, ¿cuántos hemos murmurado? Yo creo que todos. ¿Cuántos nos hemos arrepentido? Esperemos que todos, ¿verdad? Entonces, si es así, somos culpables delante de Dios y necesitamos arrepentirnos. ¿Cuántos hemos cometido adulterio, fornicación, robo, fraude, chisme, orgullo, soberbia, jactancia y muchas cosas más? Odio, homicidio con nuestras palabras. Hermanos, el propósito es que este día nos vayamos a casa, hermanos, en paz con Dios, y que tengamos cuidado y pedirle al Señor que nos ayude, hermanos, con nuestra lengua, que es el tema que estamos llevando, es la segunda parte hoy con los varones. Así que, hermanos, también ahí, varones, les hago el llamado, hermanos. Están faltando varios varones todavía. Esposas, por favor, manden a sus esposos, hermanas, a los varones. Tenemos de lunes a sábado para hacer más cosas. Esto, hermanos, es parte del Señor, y de veras no lo digo con rencor, sino, hermanos, ni con coraje. Pero sí, hermanos, es un llamado a que aprendamos en los varones también. Aquí el Señor nos habla, una vez más, principalmente a mí, pero hay varones que nos están faltando todavía. Hermanos, tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, bueno, cuando no es horario de iglesia, para arreglar el carro, para cambiar el aceite, para cambiar un foco. Pero, hermana, no le diga ese día: cámbiame el foco de la casa. No, vete a los varones y ven diferente. Ve y dispón tu corazón a lo que Dios te va a hablar. Así que, hermanas, hagan ese compromiso delante de Dios de enviar a los varones que nos están haciendo falta. Y es un llamado para todos, hermanas, para todos. Empecemos este año, que ya, si Dios quiere, va a ser febrero, diferentes, hermanos. Pero bueno, ahora, porque también ahí puede haber dureza en nuestros corazones, ¿Para qué voy? Como una vez una persona de hace muchos años decía: ¿qué me va a enseñar a mí? No, yo nada, hermanos, es la palabra de Dios y el Espíritu Santo la que nos habla, la que nos dirige. A nosotros nada más nos usa, pero es el Espíritu Santo el que convence de pecado, el que nos transforma. Ahora sí, hermanos, ya saqué mi amargura. No se crea, hermanos. Ahora bien, Dios nos guía a través de su palabra una vez más a arrepentirnos, pero también, hermanos, la bondad de Dios alcanza a aquellos a los que tal vez nosotros hemos criticado. No, pero ese es bien malo, ese no tiene perdón de Dios. Hermanos, nosotros no tenemos el conocimiento que Dios tiene de todo lo que va a pasar. Y en ocasiones hemos dicho: esta persona no tiene perdón de Dios, o esta persona nunca se va a arrepentir. Hermanos, nosotros no somos Dios. Él es el que tiene el conocimiento, y su Espíritu Santo, hermanos. Mejor nosotros debemos de orar para que tales personas se conviertan al Señor y para que nosotros también dejemos de pensar de esta manera. Pero ¿por qué pasa esto, hermanos? Porque endurecemos nuestro corazón.
porque olvidamos la bondad, la benignidad de Dios, la paciencia de Dios, aquella que Él mismo tiene con nosotros, no que tuvo, que tiene con nosotros cada día de nuestras vidas. Hermanos, y si el Señor sigue siendo así con nosotros, ¿por qué no será con aquellos que nosotros hemos criticado? ¿Quiénes somos nosotros, hermanos? Esta es la evidencia de un corazón que se ha endurecido. Por eso tengamos cuidado en cómo nos expresamos, en las frases que usamos de aquellos que pues hasta hoy tal vez oramos desde hace 5 años, 10 años, no lo sé, y no vemos un cambio. Bueno, hay que seguir orando. Sigamos hablándole de Cristo, hermanos, en lo que el Señor nos ha dado, ¿verdad? O nos permite hacerlo. Hablarle de Cristo a una persona que no ha entregado su vida al Señor y que vemos que no quiere, que vemos ahí que reniega. Hermanos, no es perder el tiempo. Es invertir para el reino de Dios, es invertir tiempo para el reino de Dios, hermano. Así que sigamos adelante, hermanos, pidiéndole al Señor que Él nos guíe y pues no diciendo, como dicen, ¿verdad? Este ya no tiene remedio, porque si lo tuvimos nosotros, hermanos, si el Señor tuvo misericordia de nosotros. Entonces, hermanos, en ocasiones endurecemos nuestro corazón porque olvidamos a nosotros de dónde nos sacó el Señor. Hermanos, imagínense cuando el Señor, vamos a poner un ejemplo así, imagínense cuando el Señor envió a Pablo, cuando el Espíritu Santo lo inspiró a escribir la carta a los Corintios. Imagínense que Pablo hubiera dicho, ay no, Señor, es que esos son bien peleoneros, se andan demandando entre ellos, no se ponen de acuerdo, toman la Santa Cena de manera indigna, son egoístas. No, Señor, mejor mira, a mí déjame nada más enseñándole a los filipenses. Esa sí es una iglesia que es amorosa, es una iglesia dadivosa, déjame con ellos. No, hermanos, esa no fue la respuesta de Pablo, porque él mismo era la evidencia del amor, de la misericordia y de la gracia de Dios sobre su vida. Y él sabía que si el Señor lo había cambiado a él y había tenido misericordia de él, también podía hacerlo con la iglesia de Corintios. Hermanos, que el Señor nos ayude, hermanos, a no ser jueces, creyendo que otros no tienen salvación o perdón, hermanos. Así que no olvidemos que Dios es bondadoso, hermanos. Así que pensar de esta manera, hermanos, es pasar por encima de la soberanía de Dios, hermanos, por llamarlo de una forma. Tengamos mucho cuidado, hermanos, una vez más, en cómo nos estamos expresando ahí, del hermano que se alejó, del hermano que tal vez ha cometido hoy un pecado, o cometa algún pecado y esté en disciplina. Tengamos cuidado, hermanos. Ahora, la acusación sobre estos hombres, hermanos, era grave. Y según el versículo 3 que leímos ahorita, dice, ¿y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo? Ahora, vamos a ver, hermanos, qué era lo que estaban haciendo en versículos más adelante, versículo 21 y 23 del capítulo 2. ¿Qué era lo que estaban haciendo estos hombres, hermanos? Y esto principalmente desde el versículo 21 es para mí. Pero fíjense, hermano, por favor, Nueva Traducción Viviente, olvidé decirle. Romanos 2, 21 al 23. Y fíjense la postura de estos acérrimos jueces. Dice la palabra, Romanos 2, 21 dice, pero ¿cómo pueden enseñar a otros si ustedes mismos no aprenden primero? ¿Cómo pueden enseñar que no se debe robar si ustedes mismos roban? 22. Dicen que todos deben ser fieles en el matrimonio, pero ustedes mismos son infieles. Odian a los ídolos, pero roban en los templos de esos ídolos. 23. Están orgullosos de tener la Biblia, pero no la obedecen. Y fíjense, hermanos, es bien triste. Y son una vergüenza para Dios. Hermanos, es bien fuerte esta traducción como lo dice, ¿verdad? Pero cuando nosotros tenemos este tipo de conductas, hermanos, que acabamos de leer, o estamos practicando estos pecados, hermanos, avergonzamos a Dios. Lo avergonzamos a Él, hermanos. ¿Cuántas veces, varones, y esto, como les digo, en primer lugar es para mí, cuántas veces les hemos llamado la atención a nuestros hijos? Y ayer aprendimos, ¿verdad?, a los maridos, a que nosotros somos los que no debemos de ser ásperos con ellas. Y cuántas veces le llamamos la atención a nuestros hijos que no sean groseros con su mamá, y nosotros pecamos, varones, pecamos en esta forma de hablarles a ellas. Hermanos, el Señor nos habla. Ahora bien,
¿Cuántas veces, hermanas? Yo sé que ustedes también están siendo enseñadas en las reuniones de damas. Así que, hermanos, también, a la hora que la hermana va a venir el viernes, no le diga que lo ponga a hacer tortillas. No le diga, ¿y mi lonche quién me lo va a hacer? Oye, mi uniforme, como decía una persona, mi uniforme mañana voy a trabajar, varón, pues ahí está la lavadora. Pero no seamos piedra de tropiezos para que nuestra esposa venga a las reuniones de damas también. O si, es más, tráigalo usted si puede. Hay unos que trabajan, ¿verdad? Pero ustedes también, varones, apoyen a las hermanas para que ellas estén aquí. También si quieren esposas diferentes, ¿verdad? Que glorifiquen a Dios, pues también, ahí hagamos lo nuestro. Pero bueno, ¿cuántas veces también, hermanas, ahorita sabemos que está el pensamiento, pues todo esto del feminismo? ¿Qué enseña el feminismo? El empoderamiento femenino. Hermanos, el feminismo a la manera antigua que era, pero principalmente a la manera de Dios es muy diferente, hermanos, a que la mujer sea femenina, cumpliendo el rol en el hogar. Pero ahora el mundo enseña, claro, sabemos que la situación económica es diferente, pero ahora el mundo enseña el empoderamiento femenino, que no te dejes del hombre, que el hombre no decida, que el hombre no esto. Todo esto, hermanos, es un pensamiento satánico, nacido en Satanás mismo. Y tristemente la iglesia ahora... Aquí aclaro, delante de Dios, ¿el hombre y la mujer tenemos el mismo valor, sí o no? Claro que lo tenemos delante de Dios, pero Dios ha establecido roles diferentes en el hogar. Ahora, en el caso de las hermanas, tengan mucho cuidado de no usurpar el lugar que Dios le ha dado al hombre. No es, hermanos, una vez más, no es que la mujer valga menos, pero hay matrimonios donde la mujer es la que decide, donde la mujer es la que manda, donde la mujer es la que hace todo y tiene al hombre sometido. Hermana, si ese es el caso de alguna, estamos en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. También, hermanos, pues tengamos todos mucho cuidado, pero en muchas ocasiones, hermanos, cuando esto pasa, el hombre es el culpable, o digamos, siempre el hombre es el culpable dentro de los matrimonios, porque no estamos ejerciendo el rol que a nosotros el Señor nos ha dado y se lo hemos delegado a la mujer. Así que tengamos cuidado, hermanos. Le enseñamos a nuestros hijos, hermanos, que guarden sus ojos de lo que contamina su corazón en las redes sociales. Pero ¿de qué nos estamos alimentando nosotros también, hombres y mujeres? ¿Qué estamos viendo en las redes sociales? En ocasiones, hermanos, pues yo ahí, podemos ver algún perfil de algún hermano, de alguna hermana, y cristianos siguiendo artistas, cristianos siguiendo cantantes, siguiendo actores, actrices. ¿Qué tiene que andar haciendo un cristiano siguiendo artistas, hermanos? ¿Qué tenemos que andar haciendo siguiendo el mundo? Nada, hermanos. Y esto también es común verlo ahora en los cristianos, como ahora los jóvenes también. Ahora todos quieren hacer un movimiento, ¿cómo se dice, hermano Jesús, que es el que está más conectado con los jóvenes? Videos cortos o... Ajá, eso. Pero todos quieren hacer el mismo paso, todos quieren hacer lo mismo. Y ahí están todos los jóvenes o muchas jovencitas también, y usando los púlpitos, los jovencitos y pastores o líderes, permitiendo eso. Hermano, ya estás criticando, no, hermano, lo que estoy diciendo es que tengamos cuidado de que eso no pase aquí con nosotros. Yo sé que el pastor no va a permitir eso aquí, pero en nuestro hogar, hermanos, nosotros nada tenemos que andar haciendo, relacionándonos a todas las actividades, pues que el mundo aplaude y da likes y no sé qué tantas cosas más. Así que tengamos cuidado, hermanos. Y si hay actitudes así en nosotros, pidámosle al Señor que nos perdone. Ahora bien, hermanos, también hermanos y hermanas, ¿verdad? Porque antes se enfocaba mucho en las hermanas, ahora es en los hermanos. Lo que hay en el internet o en la televisión, hay series, películas, lo que vemos en las redes sociales o en las novelas. Hermano, pero es que es novela turca y esas no están tan feas, esas sí las podemos ver. Es lo mismo, adulterio, fornicación, engaños, es lo mismo, hermano. ¿Qué ofrece el mundo? ¿Qué puede ofrecer, sea mexicano, sea en Estados Unidos, sea en aquel país? Esto es lo mismo. Así que tengan cuidado de lo que estamos permitiendo que entre a nuestro corazón. Y no olvidemos que Dios quiere guiarnos al arrepentimiento a través de su palabra. Si estas actitudes o pecados nosotros los hemos estado cometiendo, hermanos, si nos hemos equivocado delante de Dios y si nos hemos vuelto jueces sobre la vida de otros. Ya con esto me acerco al final, hermanos.
¿Cuál será la aflicción por tener un corazón endurecido? Hay una aflicción, hermanos. Vamos a leer el versículo 5. ¿Cuál era la aflicción que les esperaba a estos hombres receptores de la carta? Versículo 5 dice, voy a esperar a que esté ahí, hermanos, para que lo leamos todos. En Reina Valera, hermano, por favor. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, dice, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Fíjense, hermanos, qué aflicción les esperaba a estos receptores de esta epístola. Hermanos, gracias a Dios que ellos fueron afligidos a través de la palabra de Dios. Ellos, su pecado fue confrontado, hermanos. ¿Por qué? Porque tenían un corazón endurecido y no se querían arrepentir de sus pecados. Al contrario, ellos seguían practicándolos. Y delante de Dios ellos también un día iban a comparecer ante Él. Y su dureza los iba a llevar a tener una aflicción, hermanos. La ira de Dios en el día del juicio sobre la humanidad. Así que, hermanos, nosotros ya hemos sido lavados, ya hemos sido perdonados de nuestros pecados, pero tal vez en el camino nos hemos ensuciado y le hemos fallado al Señor. Y hemos vivido un cristianismo así, hermanos, religioso o con doble moral o de apariencia. Nos hemos hecho tal vez jueces expertos en criticar o en juzgar a los demás, pero nosotros seguimos deleitándonos en los mismos pecados ocultos o pecados de los cuales no nos hemos querido arrepentir. Hermanos, Dios un día vamos a estar todos delante de Él y Dios va a ejercer su autoridad a través de sus juicios, que son santos, son perfectos y son justos, y vamos a estar delante de Él, hermanos. Nosotros, cuando venimos a Cristo y nos arrepentimos delante de Él, la ira de Dios ya cayó sobre Jesucristo. Él pagó por nosotros. Pero, hermanos, con todo y esto, un día vamos a estar delante de Él. Vamos a leer 1 Corintios 6. 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. ¿Quiénes son los que van a conocer la ira de Dios, hermano? ¿Quiénes son los que van a pasar por esta aflicción de la ira de Dios? Pablo dijo a los corintios, dijo, ¿no sabéis que los injustos, ¿quién? Los injustos no heredarán el reino de Dios? Aquí viene la lista, no erréis, no nos equivoquemos, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hermanos, esta es la aflicción para todos aquellos que no se arrepientan de sus malos caminos, para todos aquellos que llevan este tipo de vida o que practican el pecado de manera habitual diariamente y se satisfacen o nos satisfacemos en hacerlo. Hay una dura aflicción, hermanos. La ira de Dios caerá sobre nosotros si no nos hemos arrepentido delante de Él genuinamente. Si hemos hasta hoy tenido pecados que están ocultos en nuestros corazones y no los hemos querido confesar. Hermanos, un día vamos a estar delante de ese juez justo. Y esta aflicción, hermanos, será producida por un corazón que se endureció aquí en este mundo, por un corazón que no quiso reconocer delante de Dios, o que no quisimos reconocer delante de Dios nuestra condición. Una vez más, hermanos, no estoy diciendo que aquí no somos salvos. Gracias a Dios ya nos hemos puesto a cuentas con el Señor, pero sin duda, hermanos, en el camino hemos manchado nuestras vestiduras, hemos tal vez vituperado el nombre de Cristo. Hermanos, vayamos al Señor en arrepentimiento. Pidámosle a Él que nos perdone, que nos ayude. Un día vamos a estar a cuenta delante del Señor. Así que este día, hermanos, reconozcamos delante de Él nuestra condición. Si nosotros, a la luz de la palabra, hoy nos hemos dado cuenta, hermanos, que aún hay dureza en nuestro corazón, que aún nos deleitamos en practicar las injusticias, que aún nos deleitamos en los chistes que se cuentan en el trabajo, en participar en prácticas obscenas y ser partícipes de todo eso, hermanos, vayamos con el Señor en arrepentimiento y vivamos una vida diferente, hermanos, por convicción delante de Dios, por amor a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Hermanos, y este día, a la luz de la palabra, nos hemos dado cuenta
que hay dureza en nuestro corazón y hemos sido religiosos, hemos vivido una vida de doble moral, vayamos al Señor, hermanos. Su misericordia, su bondad, su benignidad aún está obrando, hermanos, en nuestras vidas, y Él va a seguir haciéndolo. Si mis hermanos de la alabanza van a pasar, vamos a leer 2 Corintios 5:10 para ver, hermanos, y comprobar que un día nosotros, que ya hemos sido perdonados, un día también vamos a estar delante de Dios, delante del Señor. 2 Corintios 5:10, dice la palabra del Señor: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaban en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a dar cuenta delante de Dios de todo. Hermanos, una vez más, para que no nos vayamos a casa, ay, yo soy hijo de ira. No, hermanos, ya no somos hijos de ira, porque Cristo ya nos justificó, Cristo ya nos perdonó cuando Él murió en la cruz por cada uno de nosotros. Una vez más, hermanos, la ira de Dios ahí cayó sobre Él, y cuando nosotros venimos en arrepentimiento, Él nos perdonó, hermanos. Ahí conocimos su bondad, su benignidad, su paciencia, su misericordia y todas las bondades de Dios en nuestras vidas. Pero, hermanos, si nos hemos equivocado en nuestro diario caminar, si hemos sido jueces, hermanos, hemos criticado a los hijos del hermano, a los hijos de la hermana, hemos criticado a nuestros vecinos por su manera de vivir, y nosotros estamos viviendo igual, hermanos, déjeme decirle que no estamos viviendo igual, estamos viviendo peor, porque nosotros tenemos la palabra de Dios, porque nosotros conocemos al Señor, porque nosotros, hermanos, nos llamamos cristianos. Así que, hermanos, si este día nos hemos dado cuenta que el adulterio es una práctica diaria, que la fornicación, que los chismes, las peleas, la envidia, la avaricia y todos los pecados antes mencionados son pecados que estamos nosotros practicando diariamente, hermanos, hoy es un buen día para que nos arrepintamos delante del Señor y nos pongamos a cuenta con Él, recordando que un día vamos a comparecer ante Cristo, hermanos, y vamos a dar cuenta de todo lo bueno o lo malo que hayamos hecho mientras estuvimos en el cuerpo. Y recuerden que también daremos cuenta de cada palabra ociosa que salga de nuestra boca. Concluyo con lo siguiente, hermanos, y ahorita voy a leer un versículo más ya para concluir. Pero, hermanos, hemos visto que Dios lo que buscaba era que esta iglesia se arrepintiera por la vida que llevaban, que los religiosos fueran genuinos, que los moralistas tuvieran un corazón íntegro realmente delante de Dios, y que no se quedaran ahí con una vida moral y superficial nada más, o de apariencia, teniendo un cristianismo pues vacío, en el cual tal vez podían estar engañándose los unos a los otros, inclusive engañar a otros, pero el Espíritu Santo vino y desnudó y dejó a la luz las verdades de lo que estaba pasando en aquel lugar. Hermanos, este es el llamado para nosotros en este día. Dios, hermanos, no quiere que nos vayamos a casa igual. Dios quiere transformar y cambiar nuestros corazones. Y si hay, hermanos, pecados que debemos confesar una vez más, arreglemos nuestra situación este día delante de Dios, hermanos. Caigamos delante de Él en arrepentimiento. Si no has tomado la decisión de entregar tu vida a Cristo, no esperes más tiempo. Si hay alguien que es la primera vez que escucha que Cristo vino y murió por nuestros pecados, porque como decíamos ahorita, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, si es la primera vez que has escuchado este versículo, ese es el Dios, ese es el Cristo que murió por nosotros y hoy nos llama al arrepentimiento. Pero ahora nosotros, si reconocemos que este día hemos sido jueces y hemos estado viviendo un cristianismo criticando a otros, hermanos, no endurezcamos más nuestro corazón y vayamos a Él en arrepentimiento. Hermanos, hay una buena noticia para nosotros. Primera de Juan 2:1, nada más lo voy a parafrasear, dijo ahí: hijitos míos, si alguno ha pecado, abogado tenemos a Jesucristo. Esta palabra es para nosotros. Si alguno de nosotros ha pecado, tenemos un abogado que es Cristo. Vayamos a Él. Si hemos ofendido, hermanos, a alguna persona a través de las redes sociales, en persona, o algún hermano en la congregación, al pastor, a quien sea, hermanos, vayamos al Señor en arrepentimiento delante de Él.
no olvidemos que ahí está su bondad, su benignidad, y Él nos extiende, hermanos, su misericordia un día más. Romanos 3:23 dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos aleja de Dios. La manera que tenemos de vivir, si no nos hemos reconciliado con Dios, nos aleja de Él todos los días de nuestra vida. Y este día hay una oportunidad que Dios nos da para arreglar nuestra situación delante de Dios. Juan 1:12, ya nada más los voy a ir leyendo yo, hermanos. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén, hermanos, gloria a Dios. Este es un llamado para todos aquellos que no han entregado una vez más su vida a Cristo, hermanos. Él es nuestra esperanza. Hermanos, este mundo no nos ofrece nada bueno. Este día el Señor nos da la oportunidad de arrepentirnos o de ponernos a cuentas con Él, de creer en el Señor Jesucristo para realmente tener una vida plena en Dios. Ahora bien, para nosotros que ya somos sus hijos, reconozcamos si hemos fallado, pongámonos a cuenta, pidámosle perdón este día al Señor. Si hemos sido esos jueces implacables que no hemos tolerado los pecados ajenos, pero sí los nuestros. Hermanos, este día pongámonos a cuenta con el Señor. Nueva traducción viviente, hermanos. Romanos 2:6 y 7, y ya con esto termino. Fíjense lo que dice la palabra. Ahí está, hermanos, nuestra esperanza que Dios nos da. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. 7. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Hermanos, el mensaje ha sido expuesto. Y el propósito, yo sé que el Señor lo ha cumplido a través de su palabra, en mí y en cada uno de ustedes, hermanos. Y el día de hoy es un llamado, una vez más, para que oremos, hermanos, y nos pongamos a cuenta con Dios. Si alguno dice: yo no he cometido ninguno de esos pecados, hermanos, que el Señor nos ha hablado, nuestro corazón se ha endurecido, hermanos. Y confesemos a Dios nuestra necesidad de Él. Ahora bien, si nunca has entregado o ha entregado su vida a Cristo, este es un buen día para hacerlo. Confiese sus pecados delante de Él y vaya hacia casa justificado a través de Cristo Jesús. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has hablado a mi vida en primer lugar, Señor, pero has hablado a cada uno de mis hermanos. Señor, este mensaje, aunque puede sonar duro, Señor, es un mensaje lleno de amor, Señor, hacia nosotros. Es un mensaje lleno de compasión, Señor, donde tú aún quieres corregir ciertas conductas, perdonar nuestros pecados, Señor. Oh Señor, perdónanos, Señor, porque hemos sido esos jueces implacables, Señor, que hemos visto los pecados en vidas ajenas, pero no hemos corregido los nuestros. Señor, perdónanos, Señor, perdona nuestro adulterio, perdona nuestras mentiras, Señor, nuestros robos, nuestros fraudes, nuestro orgullo, nuestra soberbia. Perdónanos, Señor, por no reconocer si hay dureza en nuestro corazón. Señor, perdónanos. Señor, sigue transformando a través de tu palabra ese corazón, Señor, que tal vez hoy se ha endurecido por un corazón de carne, Señor. Mi Dios, ayúdanos y sigues renovándonos, Señor. Sigue cambiando nuestro carácter conforme al tuyo, al de Cristo, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día de nuestras vidas. Señor, tú conoces el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, y tú conoces cada uno en qué área le has hablado, Señor. Mi Dios, tú quieres guiarnos al arrepentimiento en esta mañana, Señor. Una vez más, perdónanos. Y aquellos, Señor, que no te conocen, Señor, o que no han hecho el compromiso, Señor, de entregar su vida a ti, mi Dios, obra, Señor, ten misericordia, Señor, y obra en sus corazones, Señor, para que esta palabra dé fruto, Señor, conforme a tus propósitos, Señor, y a tu misericordia en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre de Jesús.